Muy buenos días, mi coronel. Buenos días, mi coronel Alarcón. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy llegamos a un número importante, emisión 150 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el día de hoy hemos escogido un tema supremamente importante de trascendencia política, social, en el departamento de Antioquia y en el país, y es el secuestro ocurrido en el año 2002 del señor gobernador de Antioquia y su asesor de paz y otras personas por parte de la cuadrilla 34 de las FARC, y su posterior asesinato un año después aproximadamente en el área rural del municipio de Urrao, en un crimen de lesa humanidad perpetrado a sangre fría y que se le ha dado un manejo politiquero en el país y se ha minimizado, y las FARC han salido con la suya pese a la gravedad de este crimen que no tiene ningún perdón ni social, ni político, ni moral, ni mucho menos legal, porque es una demostración de la forma aleve como las FARC han actuado y siguen actuando con su cinismo frente al país. Fue un hecho que sucedió en el momento de más debilidad gubernamental en toda la historia del país frente al terrorismo. El señor presidente Pastrana llegaba al final de su mandato, de su pésimo mandato presidencial, lleno de embustes, de mentiras, de autoelogios, y el país desarmándose y él buscando un premio Nobel de Paz. Las FARC le acababan de romper prácticamente los diálogos, lo habían humillado en el Caguán y en Neiva, habían secuestrado a un avión en pleno vuelo con un congresista, habían cometido otros actos terroristas contra el país, y estábamos en una zozobra a expensas en ese momento, cuando ocurrió el secuestro, de una elección presidencial, y el país, como siempre, al garete, sin dirigentes políticos, sin liderazgo. Tenía la esperanza afincada en que el nuevo presidente le pusiera orden a esto. Si no es porque Estados Unidos mete la mano con el Plan Colombia, lo ordena y lo impone. Y para desgracia de Estados Unidos y para suerte tragicómica para Colombia, el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, en el cual las FARC se manifestaron diciendo que estaban muy felices y que había que atacar a todos los gringos en Colombia. Quién sabe cuál hubiera sido la suerte del país, porque ya la misma revista Time decía que Colombia estaba balcanizado. Entonces, este contexto es importante hacerlo en el preludio, porque el gobierno del señor Pastrana fue desastroso en el manejo del control de la situación del orden público y el combate al terrorismo. Y luego se inventó dos cuentos que ha vendido toda su historia, y uno es que Tiro Fijo le incumplió la palabra como si valiera para algo la palabra de un bandido, y dos, que fue que él trajo el Plan Colombia y los puso ante el mundo como delincuentes y como terroristas, y eso no es cierto, porque ya el mundo los conocía como terroristas desde los años 80, cuando se metieron en el narcotráfico y comenzaron a destruir ciudades o poblados que asaltaban, y con esa ola de crímenes y asesinatos que cometieron en el gobierno de Samper y en el gobierno de Gaviria, todo el mundo sabía que las FARC eran terroristas. Entonces, las dos mentiras de Andrés Pastrana son parte de lo que nos tiene aquí hoy, para que le contemos al país las cosas como son y cómo han ocurrido y quiénes son los verdaderos responsables de toda esta desgracia que ha padecido el pueblo colombiano, pero que los políticos siempre, como los gatos, caen de pie y eluden su responsabilidad ante los hechos, y finalmente, como en la propaganda, la culpa la tuvo un tubo. Gracias, mi coronel, por ese esclarecedor preámbulo. Mi coronel, para comprender un poco más acerca de la situación geopolítica del municipio de Caicedo en Antioquia, por favor nos hace un breve resumen de cómo estaba la situación de violencia política aumentada por las acciones terroristas de las FARC en todo el país, pero en especial con énfasis en el departamento de Antioquia,
al final del fallido proceso de paz de la administración Pastrana con las FARC? Bueno, mi coronel, entonces vemos en el mapa de la izquierda el departamento de Antioquia, que es un departamento de una gran importancia geoestratégica para Colombia, porque tiene al noroccidente salida al mar, al norte limita con todas las sabanas del departamento de Córdoba, y al oriente llega al Bajo Cauca y al Magdalena Medio y prácticamente al Bajo Magdalena. El municipio de Urrao está ubicado en el centro occidente del departamento y es prácticamente el último municipio del centro occidente donde comienza la región del sur occidente de Antioquia, tan famosa por toda su producción agrícola, especialmente cafetera. Y su ubicación geográfica, como lo vemos, es la norma de todas las poblaciones andinas colombianas, construida prácticamente en un cañón en medio de varias formaciones de cordillera, con un clima medio y con vías de acceso, pues no en la mejor calidad, como ha sido la característica de todas estas regiones que se han ido desarrollando por impulsos en todo el país, y un departamento tan grande y tan quebrado como el de Antioquia, ya que este municipio está ubicado sobre la cordillera occidental, pues tiene muchas dificultades geográficas de desarrollo. Y vemos que el municipio es parte del occidente, de lo que se considera en la nueva división el occidente de Antioquia, y está limitando con el municipio de Santa Fe de Antioquia, con Urrao más al occidente, al sur con Ansá, al suroriente con Ebéjico, y que es un municipio que desde entonces ha estado afectado por la presencia de las FARC debido a su ubicación en la cordillera, que, como lo hemos explicado en otros eventos académicos, toda la cordillera occidental es fundamental para el plan estratégico de las FARC o de cualquier grupo terrorista que piense controlar la salida hacia el Pacífico o la entrada hacia el centro del país de sus contactos y sus actividades ilícitas. Para la época de los hechos, ya el occidente de Antioquia estaba muy afectado con la presencia de las cuadrillas Quinta, 58, 34 y otras que tenían actividad cercana, todas nacidas de la cuadrilla número 5, que la fundó el camarada, o uno de los fundadores, ese Iván Marino Ospina, cuando era de las FARC, y luego ya quedó en manos del Cucho Guzmán, quien le imprimió una dinámica de crecimiento y de terror en todo el occidente de Antioquia. Zona difícil, zona escarpada, con escasas vías de comunicación, caminos y muchos entre las montañas o de cazadores o de colonos, pero muy utilizados y controlados por las FARC. ¿Qué otra característica había? Que para la época este bloque, como lo llamaban, lo dirigía el terrorista Iván Márquez, en uno de los movimientos de cambio de jefaturas que tuvieron en las FARC. Estuvo dirigiéndolo Iván Márquez, y él había encabezado varios ataques terroristas contra la fuerza pública, contra los municipios, contra el país, y eso era en el momento más crítico del proceso de paz del presidente Pastrana, que no funcionaba, no arrancaba, estaban engolosinados en los comités temáticos, y paralelamente las FARC habían realizado una conferencia internacional con los partidos comunistas en el mismísimo Caguán, en las narices de los comisionados de paz Gumercindo Ricardo y Camilo Gómez, sin que las fuerzas militares pudieran entrar a esa zona, y habían incrementado la orden o mejor, habían dado la orden de incrementar los ataques terroristas como presión al débil gobierno, ya que Pastrana o Tiro Fijo le midió el ADN a Pastrana desde cuando lo conoció y se dio cuenta que no era un estratega, que no era un hombre de carácter y que lo podía manipular fácil, y en realidad lo manipuló durante todos los 4 años. Entonces, la cuadrilla 34 recibía a todos los secuestrados militares que iban plagiando o que iban secuestrando, valga la redundancia, en el noroccidente de Antioquia y en el nor y suroccidente de Córdoba. Todos los traían y terminaban en una guarida que tenía un bandido que llamaban el Paisa,
de nombre Aicardo. Y allí tenían estos secuestrados para el mismo show que estaban armando en el bloque oriental y el bloque sur. ¿Cuál era el propósito? De secuestrar en diferentes partes del país, hacer sus famosas cárceles del pueblo en todo el territorio nacional, cárceles para negociar desde cada cuadrilla, desde cada frente y atomizar el control del Estado y tener a Pastrana y sus delegados completamente engolosinados en el Caguán, hacer actos terroristas en distintas partes del país y presionar con los secuestrados en varias regiones. Entonces comenzaron aquí en Antioquia a hacer la concentración de secuestrados en esta zona del municipio de Urrao. Ese fue, o esa es como una descripción muy general, ya que esto pues tiene muchos más detalles de cómo se conectaban con Medellín, con Manizales, con otras regiones del país, con el mismo Quibdó, cómo estaban sacando la droga. Es decir, en esta región, Iván Márquez y el Cucho Guzmán estaban dedicados a desarrollar todo el plan estratégico a sus anchas, iban hasta las bananeras, extorsionaban, seguían asesinando personas del antiguo EPL, regresaban, llegaban hasta los municipios donde el M-19 estuvo haciendo campaña y el EPL en el occidente antioqueño, como Peque y otros municipios. Eso a grandes rasgos es la situación geopolítica y de inseguridad que ocurría en ese tiempo en Caicedo, Antioquia, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuál fue la razón para que el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, encabezara una marcha cívica pidiendo la paz en el municipio de Caicedo? Bueno, como vemos este par de fotos que nos dicen cómo es la región, nos dan una idea muy quebrada. En algunas partes del terreno tiene una aridez o una acidez del terreno que no permite otros cultivos que ese bosque tropical allí, y las carreteras casi todas para la época, así como las vemos en la foto, destapadas o, como dicen los campesinos, despavimentadas, y una zona muy quebrada. Entonces, había dos situaciones paralelas. Una, el señor gobernador de Antioquia eh, ya tenía una experiencia importante en el manejo de la cosa pública, había sido hasta director de Invías, había sido elegido como el gobernador con mayor votación históricamente hasta esa fecha en el departamento, había participado por el gobierno, por el Partido Liberal, y había sido un funcionario samperista durante el mandato del desprestigiado presidente Samper. También había trabajado ya en la gobernación de Antioquia como funcionario subalterno del señor Echeverry Mejía, de quien ahora era jefe y lo tenía como delegado de paz. Y este señor tenía una especialización en Estados Unidos en ingeniería de minas, porque había iniciado su carrera en Bogotá, en los Andes, y estudió en un año, luego se trasladó a Estados Unidos y estudió. Y allá conoció a unos pacifistas, inclusive el día del secuestro andaba con uno de ellos. Y estos pacifistas le habían vendido la idea de que había que actuar muy al estilo de Mahatma Gandhi y de otras personas de las que decía que si le pegaban una palmada en la cara, pusiera la otra mejilla, y se había dedicado, más bien diríamos nosotros, de una manera utópica y un poco soñadora, de pensar que él iba como mandatario departamental, lo cual estaba además prohibido por la ley, dialogar con los bandidos y convencerlos a que entraran en un diálogo serio con el presidente Pastrana. Pues esto no tenía una justificación muy clara, porque el presidente Pastrana tenía el poder, aunque no lo ejercía, porque el que lo ejercía era tiro fijo, pero tenía el poder o manejaba el poder del Estado y la ley y todo lo que estableciera que los diálogos eran potestad del presidente, y que si quería alguien negociar tenía que tener una autorización especial de la presidencia. Sin embargo, este señor, convencido de lo que hacía, organizó una marcha por la paz hacia el municipio de Caicedo, donde la cuadrilla 34 tenía aterrorizados a los habitantes y a quien se moviera por la carretera. Así como Romaña era famoso por las pescas milagrosas por ese lado, allá también estaban ejerciendo terror los bandidos de las FARC.
Entonces se fue hasta allá y organizó una marcha que duró varios días por las carreteras, muy publicitaria, muy propagandística, pero poco efectiva para lo que se estaba buscando, que era que los bandidos dejaran de secuestrar y asesinar. Pero lo hizo, se le abona a su voluntad de demostrarle a los delincuentes que la forma no era la solución violenta, y al llegar a un sitio que se llama El Bao, pues allí se presentaron unas dificultades porque la guerrilla no los dejaba pasar. Entonces dicen unos, otros dicen otras cosas, pero lo más obvio de deducir es que el señor Gaviria, Guillermo Gaviria Correa, que era el gobernador de Antioquia, decidió ir personalmente a hablar con el tal Aicardo, alias el Paisa, y este bandido lo secuestró y lo secuestró a él y al consejero de paz que lo acompañaba para todas partes, que era el señor Echeverry Mejía. Pero en síntesis, pues la imagen que quedó ante el mundo y rápidamente se manifestó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era primero que era un mandatario elegido popularmente con el mayor índice de votos, que eso era un crimen de lesa humanidad, como dicen en términos de derecho internacional, una toma de rehenes, no tenía ninguna validez que lo soltaran. Pero recordemos que a las FARC en ese momento, como nunca le han importado a los comunistas las leyes, no le pusieron cuidado y lo tuvieron secuestrado. Entonces esto es como el entorno un poco a la ligera, un poco eh, atropellado, un resumen de lo que ocurrió, porque claro, esto tiene muchísimos más detalles, muchísimas más razones, pero dijéramos que el afán de protagonismo mediático y quizás un convencimiento íntimo del señor Gaviria Correa de que él sí iba a lograr eso en contravía de lo que estaba en las leyes, de poder hablar con los bandidos y además en contravía de la realidad del comportamiento de estos delincuentes, cayó en la trampa y se metió a la boca del lobo e infortunadamente lo secuestraron y posteriormente lo asesinaron. Mi coronel, ¿me deja alguna precisioncita ahí? Claro, sí señor, con mucho gusto. Gracias, mi coronel. Fíjese un detallito de esos que es importante. El señor Guillermo Gaviria Echeverry, padre de Guillermo Gaviria Correa, fue un líder, por decirlo así, político importante en Colombia, en Antioquia, sobre todo el dueño del periódico El Mundo, y muy amigos, absolutamente amigos, de Samper, desde el periódico que lo defendió. Por eso fue que él fue director general de Invías, donde conoce la segunda señora de él, que se llama Yolanda Pinto, santanderiana, y precisamente porque se volvieron súper amigos también del señor Horacio Serpa. Entre Horacio Serpa y el papá de este señor son los que diseñan, están tras bambalinas de la marcha Caicedo. ¿Por qué? Porque la idea era sacar de esa marcha el protagonista o el próximo candidato presidencial, que sería Guillermo Gaviria Correa, con la bandera de la paz verdadera que no había logrado el presidente Pastrana. Entonces, como siempre, y como usted lo ha dicho y lo ha repetido en múltiples ocasiones, no hay almuerzo gratis y siempre hay intereses detrás. Ellos no calcularon bien, aunque parece ser que sí habían calculado bien, porque increíblemente dejaron un gobernador encargado, cosa que nunca se hace en ninguna salida del gobernador a algún evento. Entonces dejaron un gobernador encargado, parece ser que lo tenían previsto, un secuestro express, una retención corta, algo así. Y fíjese usted que adicionalmente se habían llevado, de los que saben qué iba pasando ahí, hay una persona que sabe toda la verdad y hoy no la ha contado, y es un sacerdote, porque cuando lo secuestran a Guillermo Gaviria, a Gilberto Echeverry y al capellán de la gobernación, al capellán de la gobernación, que hoy está vivo y de hecho está en algunos problemas judiciales. Es un señor de apellido Yepes, que también es abogado.
Simplemente se la dejo ahí, mi coronel. Bueno, no, muchísimas gracias, Andrés, y muy válida su precisión. Y le complemento diciendo para que la claridad de los oyentes, estamos hablando que es el final del gobierno de Pastrana, desprestigiado completamente, y que el señor Serpa, el eterno candidato del Partido Liberal y del samperismo, estaba moviendo cielo y tierra para ser el nuevo presidente, y tenía la dificultad que estaba en la terna con el presidente, con el candidato Álvaro Uribe, que finalmente fue quien ganó, y también con la muy populista y demasiado publicitaria señora Noemí Sanín. Lo cierto aquí es que todo parece indicar que sí hubo un manejo politiquero y grave la situación, porque metieron al país y al mundo en esta situación compleja. Bueno, muchas gracias, Andrés. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quién fue el autor material directo y el autor intelectual, o quiénes los autores intelectuales y coordinadores del secuestro del gobernador y su asesor, y la posterior masacre de los secuestros en una guarida de la FARC en zona boscosa de Urrao? Bueno, mi coronel, aquí vemos esta reconstrucción, porque esta no es la marcha cuando ocurrió el secuestro, sino una reconstrucción que hicieron, un show que montaron las FARC con algunas personas hace poco tiempo para reconstruir los hechos y supuestamente pedir perdón y hacer todo un espectáculo mediático alrededor de eso. Otras fotos relacionadas con el hecho. Aquí vemos la foto del día del secuestro. El señor Echeverry Mejía, que ha sido ya antes, había sido también delegado de paz o responsable de paz en el departamento, y lo ejercía por segunda vez. Había sido gobernador, ha sido ministro de defensa, y era una persona muy dicharachera, de buena conversación, y seguramente presumía que podía aflojar a los bandidos, y esta vez les falló el cálculo. Pero respecto a quién era o quién fue el responsable de todo el crimen, es este delincuente. Ahí está el resumen de su hoja de vida. Se llamaba Aicardo de Jesús Agudelo Ramírez, alias El Paisa, y era el cabecilla de la cuadrilla 34 en ese momento. Algunos dicen que militó inicialmente en el EPL y luego en la FARC, eso no está claro, pero lo cierto es que era un terrorista de un prontuario bastante amplio. Entre ellos estaba el asesinato de la señora madre, de la que fue ministra de Educación del presidente Uribe, la señora Cecilia María Vélez White. También había cometido durante su actividad criminal más de 400 secuestros y más de 500 asesinatos de campesinos y de personas de la región. Y aquí hay un detalle, es por ejemplo que estamos en este momento en el país, en Colombia, en el debate mediático y el debate político acerca del sesgado y malintencionado informe que elaboró la comisión el comisionado de RU, el cura de RU, sacerdote jesuita, elaboró este informe y para nada menciona casos tan aberrantes como este de la cantidad de secuestros y asesinatos perpetrados por una sola cuadrilla bajo un solo delincuente. Eso no pasa ni por la imaginación del señor de RU en ese reporte. Entonces, este caso es bien emblemático por eso, porque este delincuente tenía un prontuario y por eso se convirtió en un objetivo número uno en las prioridades del presidente Uribe, hasta que al fin, en 2008, fue dado de baja en una operación aerotransportada, aeroterrestre, muy bien concebida por las fuerzas militares, y fue eliminado un delincuente que tenía un prontuario igual al del Mono Jojoy o al de cualquier otro cabecilla de las FARC, al de Iván Márquez, al de Timochenko, a los que son ahora los honorables senadores, cargadas sus prontuarios delictivos de asesinatos y de crímenes contra la humanidad. Y tenía también mucha experiencia en reclutamiento y en cometer todo tipo de asaltos a los municipios del occidente de Antioquia. Era el terror allá. Básicamente, él estaba cumpliendo órdenes a Iván Márquez y al Cucho Guzmán, y desde luego al secretariado, porque todo esto eran decisiones consensuadas en el secretariado, que tenían la oportunidad de estar reunidos en el Caguán con unos comités temáticos dándole vueltas a Andrés Pastrana
y con nosotros dedicados a planear y a coordinar por radio y por teléfono celular y con mensajeros nacionales e internacionales todo lo que les placía en contra del pueblo colombiano. Entonces ahí es donde no se vale el cuento del señor Pastrana de que fue que Tiro Fijo no le cumplió la palabra, porque todo esto estaba ocurriendo en sus narices y no permitía que las fuerzas militares actuaran con contundencia en la zona del Caguán desde donde se dirigía y se aprobaban todos estos crímenes como los que cometía el Paisa en el occidente de Antioquia. Y coronel, permíteme una contribución, aunque es hecho posterior, pero aprovechando que está aquí la foto del bandido, sobre la importancia de la contribución del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos para combatir el terrorismo. Debido a una información que recibió o que aportó el pueblo a las fuerzas terrestres como la policía y el ejército, esta información llegó a la Fuerza Aérea y a través de una operación ejecutada a la 1 de la mañana, partiendo los aviones de combate desde la ciudad de Barranquilla hasta la frontera entre Chocó y Antioquia, abatieron puntualmente el campamento, todo el campamento y a este guerrillero. Gracias, mi coronel. Muchísimas gracias, sí, mi coronel. Exactamente ocurrió en el río Murrí, entre Carmen de Antioquia y Vigía del Fuerte. Aquí está el sitio. Era su emporio. Este bandido se movía por ese sector como el dueño de casa e imponía la ley y el terror a su manera y causaba mucha zozobra. Otra acotación, mi coronel, zona de poca presencia estatal. Estatal y hasta de campesinos, una zona muy selvática, muy boscosa. Sí, próspera para cualquier tipo de antisociales de esta magnitud. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos del secuestro del gobernador Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri Mejía? Bueno, mi coronel, aquí tenemos un reportaje del periódico El Siglo que nos da las posiciones de quienes tenían directa o indirectamente que ver. Ya el hecho político, pues, digamos que se debía quedar en segundo plano porque era una realidad ya humanitaria, el secuestro de este señor. Sin embargo, los dirigentes, cada uno desde su lado, lo fueron utilizando como un argumento para buscar cada uno su ventaja. Entonces, por ejemplo, el señor Pastrana, que le faltaba completamente carácter para poner a Tiro Fijo en su puesto y al Mono Jobo y a los demás delincuentes en el Caguán, ahí sí sacó carácter de donde no tenía para cuestionar al señor que probablemente tenía todas esas intenciones políticas, pero ya era un drama humanitario en el cual se esperaba del presidente una posición distinta. Y entonces, claro, el periódico El Siglo, de orientación conservadora y Pastrana conservador, trató de ayudarle en este aspecto y otros medios, ¿no? Claro, todos los medios le repitieron lo mismo, pero aquí ponemos la foto del periódico El Siglo. Y ahí sí, el señor Pastrana se equivocó de cabo a rabo porque nunca tuvo carácter para poner la guerrilla en su puesto y ahora venir a dársela de exigente, pues no le quedaba bien, porque no hacía mucho que haya pasado el vergonzoso episodio de que le secuestraron también al senador liberal Hechen Urbay en un avión de aires y lo aterrizaron en una carretera cerca a Neiva y de ahí lo llevaron para el monte. Y Pastrana, en lugar de ordenar inmediatamente bombardear la sede de Tiro Fijo, salió bravísimo por televisión y dijo que les daba no sé cuántas horas para que desocuparan, porque él sí cumplía su palabra. Eso es una ridiculez, fue una ridiculez. Y el secuestro de Ingrid. Lo mismo, sí, igual. Entonces, el secuestro de Ingrid acaba de ocurrir. Es más, ese fue el argumento que tuvo Pastrana, y gracias porque antes me lo recuerda, fue el argumento que tuvo Pastrana para decir que el gobernador estaba advertido que ya han secuestrado a Ingrid y que han secuestrado a los diputados del Valle, entonces que el gobernador de Antioquia tenía que tener otras medidas de seguridad. Eso pues fue manipulación mediática que no se le perdona ni a uno ni a otro, haciendo un balance histórico, real y objetivo de lo que pasó. Por otro lado, la ONU, que se caracteriza por nunca
hacer cosas efectivas distintas a la politiquería y la autopublicidad. Entonces salió con semejante frase, que el derecho internacional se debe respetar, el derecho internacional humanitario. Ridículo, pero así lo dijo el señor secretario general de la ONU, dando a entender que estaba en contra de ellos. Por lo menos fue más clara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que generalmente está infiltrada de izquierdistas, que de una vez condenó a las FARC y les dijo que lo único que tenían que hacer era liberar a los secuestrados. Fue más clara ella que la ONU, increíble. Y ya los columnistas de opinión sí aprovecharon cada uno para hacer su show. Aquí vemos a un tal señor Peñuela, no sabemos quién es, que escribió una crítica muy fuerte contra el gobernador y contra el comisionado, contra su delegado de paz, pero eso no resolvía el problema. Entonces vemos politiquería y oportunismo, igual que en todas las épocas. El país estaba desmoronándose y cada quien buscando su figuración personal. Y los tres candidatos presidenciales buscando cada uno la forma de sacar ventaja de eso. El más claro de los tres fue Álvaro Uribe, que sí los trató de bandidos y les dijo que tenían que liberar y que en su gobierno los iba a combatir. El señor Serpa, con su cuento samperista y su cuento de la paz, aprovechó para echarle la culpa a Pastrana, que obviamente eran enemigos a muerte por la pelea que tenían Pastrana y Samper desde la elección del 94 con el tema de los narcocasetes. Y la señora Noemí Sanín, que generalmente ha andado siempre desubicada, hablando de que ella iba a resolver el problema con unas conversaciones muy efectivas y que aplicaría la ley cuando fuera necesario, el mismo argumento trillado de los politiqueros de cada época. Entonces vemos que fue un tema humanitario que se ha debido manejar con otro enfoque y que se ha debido utilizar para poner a las FARC contra la pared en temas de derecho internacional humanitario y derechos humanos. Y lo que pasó es que, con excepción de la claridad que tuvo el candidato Uribe para decir cómo eran las cosas, los demás cada uno andaba pescando en río revuelto. Ahora, ¿cómo ocurrieron los hechos? Pues ya dijimos, la marcha que tenía un tinte político interno, que tenía una intención electoral, así como Pastrana había ido para hacerse conocer del país con el show de entregarle el reloj a tiro fijo y de salir en la foto, y también Pastrana había violado la Constitución en su momento y las leyes, yendo a reunirse con los bandidos sin permiso del presidente Samper. Entonces ahora cuestionaba al señor Gaviria porque ha ido a reunirse con o a buscar al bandido de la cuadrilla 34 sin su permiso. Vemos que la politiquería es una de las razones por las cuales el país anda como anda, pero son hechos y los hechos hay que ponerlos sobre la mesa para decir las verdades históricas y que cada uno nos demos cuenta que en esos juegos de poder y de politiquería siempre pierde Colombia y siempre ganan los delincuentes. Mi coronel, ¿cuáles son los aspectos resaltantes del cautiverio del gobernador y posteriormente de su obra literaria póstuma? Bueno, el señor gobernador era una persona muy intelectual, muy brillante académicamente. Dicen los archivos que siempre fue el primero de su clase, tanto en Colombia como en el exterior, y fue graduado con cum laude en la universidad donde estudió en Estados Unidos, y además de una sensibilidad social y una sensibilidad humana que probablemente se la utilizaron, y él quería ser presidente de la República, como todo dirigente político que llega a ser gobernador y más de un departamento tan importante como Antioquia. Entonces, durante su cautiverio se enviaron varias pruebas de supervivencia, no muchas. Este es un video donde aparecen en una enramada donde los tenían concentrados, y ahí está el señor Echeverry Mejía y está el señor gobernador Gaviria con la barba crecida, pero los tienen ese día para la foto como ellos hacían siempre. Les ponían la mejor pinta y luego otra vez los tenían como indigentes. Y con ellos estaban 11 militares que estaban allí secuestrados. El señor Gaviria le escribió muchos mensajes a su señora esposa. Algunos le llegaron, otros los encontraron después. Y con eso se elaboró un documento más bien como filosófico, más bien de reflexiones morales, más bien de el pensamiento personal de él, y se publicó
en un libro, lo alcanzamos a ver aquí, que la señora pues después le dio un buen despliegue mediático, que es el diario de un gobernador secuestrado. Entonces, ese cautiverio pues fue igual que el de todos los demás secuestrados por las FARC, y ya los relatos personales de las personas que estuvieron secuestradas sí dan cuenta de detalles horrendos y de la tragedia en que estuvieron en esa guarida bajo la amenaza permanente de que los iban a matar, y la forma que se destaca de los que sobrevivieron, que fueron 3, es la bonomía de los 2 señores, del señor Gaviria y del señor Mejía, que se dedicaron a enseñarle a los secuestrados inglés, a enseñarles fundamentos de física, a enseñarles temas de filosofía, a enseñarlos a pensar en cosas mucho más holísticas de lo que usualmente se ve en la carrera práctica de las armas. Y en contraprestación, los militares, los uniformados y los militares que estaban allí secuestrados, que eran unos de la Armada y otros del Ejército, se encargaron de hacerle la vida en la parte militar más agradable a ellos, porque naturalmente no eran personas hábiles para armar sus cambuches, ni para armar las letrinas, ni de lo que les ponían a hacer. Entonces los militares les ayudaban con eso, y estos señores vivían permanentemente orientándolos en una formación humanística y de ser mejores personas. Y de esa manera hicieron más agradable el secuestro, más ameno, mejor el secuestro, y también practicaron mucho ajedrez, ya que un suboficial de los que estaba secuestrado, el sargento Aranguren, tenía mucha habilidad para la actividad manual, y con un cuchillo elaboró 200 juegos de ajedrez, dice él mismo en su relato. Entonces jugaban mucho ajedrez, pidieron que les hicieran una cancha de voleibol y jugaban voleibol todos los días, autorizados por los bandidos, y el señor Echeverry, con el radio que tenían, les hacía el análisis de las noticias y los mantenía actualizados de la situación del país, y de esa manera trataron de llevar un cautiverio en la menor tortura posible, pero ya en el tema de la comida y de los controles internos sí era bastante agresivo, y la forma como los tenían encadenados, igual que a los demás secuestrados. Coronel Alarcón. ¿Qué sucedió con las víctimas de este aberrante y dantesco suceso y la JEP? Bueno, entonces ahí comienza todo la tragedia, los hechos. El que está ahí en la foto es el sargento Aranguren, quien se dedicó a fabricar piezas de ajedrez. Hay 2 de las 4 fotos que están ahí, son tomadas en el sitio de cautiverio. Me refiero a esta de la parte superior izquierda, derecha, y la de la parte inferior izquierda. Y aquí lo vemos cómo sobrevivió él con los 2 tiros en la cabeza. Le quedaron los dos proyectiles en la cabeza, y cuenta el relato de que es aterrador de lo que se dijo en la JEP, y que tampoco le dio importancia el señor de Roux en su informe. Y es la famosa frase de "muchachos no me maten", que le vino a costar la vida al gobernador. ¿Qué ocurrió? Que se tenía una información muy cercana al sitio donde estaban, y se planeó una operación de rodear el campamento para someter a los bandidos con lo que se llamaría un cerco humanitario, una presión. Pero una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que es el terreno. Entonces, cuando los helicópteros llegaron a desembarcar la tropa, llegaron prácticamente sobre el campamento. Y inmediatamente el tal Aicardo, el tal Paisa, ordenó a los bandidos que sin conmiseración fusilaran a los que estaban allí, y comenzaron a dispararles como al estilo de las masacres que ocurren en Estados Unidos. Los tipos estaban desesperados por irse y no querían cargar a ningún secuestrado, entonces era matarlos. Y a este sargento había un sicario, uno que ha sido sicario del cartel de Medellín, que ahora era bandido de las FARC,
se le vino a matarlo. Entonces el sargento se metió debajo de una cama de tablas que tenían ellos allá, que ellos mismos habían construido ahí en el campamento, y le disparó a la cabeza varias veces, pero le disparó por encima de las tablas. Entonces los proyectiles le entraron por la cabeza y en la pierna, y el bandido se fue. Y ya cuando se habían ido, todos cuentan, los 3 que sobrevivieron, ya habían matado al gobernador Gaviria y el señor Echeverry estaba todavía vivo. Y entonces les alcanzó a gritar, es que muchachos no nos maten, y el paisa se devolvió y lo fusiló al gobernador. Esto es un hecho dantesco que merece todo el repudio y que debe ser reconstruido y contado a la humanidad en toda su dimensión. El otro que sobrevivió fue el sargento, el suboficial de Infantería de Marina, Agenor Bielard Hernández, que ha sido secuestrado en Uradó en un ataque guerrillero ordenado por Iván Márquez, y estaba también secuestrado allá. Alcanzó a recibir un disparo en la cabeza, pero también sobrevivió. No se lo propinaron de la manera efectiva que buscaban los terroristas. Y al que no le pasó nada fue al sargento Pedro José Guarnizo, que fue quien esperó que los bandidos se fueran y salió corriendo hacia donde había visto aterrizar los helicópteros y buscó la tropa y vino y les contó todo lo que ha pasado. Y ahí es cuando se efectúa el levantamiento de los cadáveres. Aquí ya los vemos en Medellín, en la sede de la Asamblea Departamental. Los cadáveres, está la señora Yolanda Pinto, pues al lado del cadáver de su esposo, y la cantidad de personas visitando esto y la forma como se difundió ante el mundo la noticia, que fue impactante. Entonces, aquí vemos al presidente Álvaro Uribe Vélez ya en su primer año de gobierno. No lo había cogido todavía el desgaste de la presidencia y todavía tenía el cabello de color oscuro. Y así dio la noticia al mundo el periódico El País de España. Las FARC asesinan al gobernador de Antioquia y a un exministro colombiano. Esto, pues, al ser publicado por El País del Mundo, por El País de España, mejor, toda la información internacional circuló muy rápido. Entonces, un caso tan emblemático, no por la connotación política, sino por la connotación humana y el daño que se le hace a la humanidad, porque es ocultado intencionalmente tanto por la Comisión de la Verdad y minimizado por la JEP como un hecho más de un caso, como llaman ellos, un macrocaso del secuestro, y no pasó nada, no pasa a mayores, y estos bandidos siguen, de senadores y de representantes a la Cámara, siendo que un juzgado de Antioquia los condenó a 40 años a todos los cabecillas del secretariado de las FARC por este hecho específicamente, inclusive el más responsable, Pastor Alape, por alguna razón. Y aquí en el periódico de El País, publicó en ese momento una de las cartas, o uno de los apartes de las cartas que escribía el señor Gaviria, que, como se nota, era muy espiritualista, muy humanista y hasta idealista. Y dice que él, de la única manera que aceptaría la liberación, o una negociación de la liberación mejor, era que los delincuentes entendieran la dimensión de lo que era tener a una persona secuestrada. Y al final escribe como si fuera la premonición de lo que le iba a pasar: si no estoy cautivo, sino que he sido asesinado, mi espíritu estará rogando por la paz de Colombia. Parecería que el señor ya sentía o presentía que le iban a asesinar a estos delincuentes. Pues es muy conmovedor esto, pero además de lo conmovedor es, reiteramos, como un sacerdote jesuita que dice haber hecho los 3 votos y sobre todo estar dispuesto a contar la verdad y nada más que la verdad, porque es lo que le obliga su religión, su credo. Oculta intencionalmente algo tan grave y le hace el favor a las FARC de que estos son hechos que están dentro de un concepto y que aquí no ha pasado nada, y sí llena ese documento de palabrería y no puntualiza la verdad de lo que ocurrió, como debía ser un documento serio, enfocado en hechos y en análisis muy concretos
y no en una especulación idiomática, construyendo historia o tratando de construir una narrativa a favor de. Luego en la JEP, ahí los vemos con el mayor descaro, estos bandidos van y dicen que reconocen el crimen y que sí, que ellos lo reconocen, pero que qué pena y que no lo vuelven a hacer y que ya con eso pasó todo y que van y le dan besos y abrazos a la familia y a las víctimas y que con eso no pasa nada. Y aquí vemos también a este otro delincuente, a Pastor Arape, diciendo que las FARC piden perdón porque sí, ellos lo mataron y que qué más podemos hacer y que ya que están ahí en la Asamblea de Antioquia donde se hizo el show publicitario para favorecer a las FARC, entonces les habla con la palabra Duma y osa de ser un intelectual y que qué pena, pero aquí estamos nosotros y no demos un paso atrás y nos miremos hacia adelante. O sea, no nos digan nada que nosotros lo único que hicimos fue matarlo, pero no lo hicimos de mala fe. Más o menos es el mensaje. Entonces, ni la JEP, ni la Comisión de la Verdad, ni hubo un hombre de carácter en la gobernación, en la Asamblea de Antioquia que se hubiera levantado y les hubiera dicho no. Aquí no les perdonamos eso en la Asamblea. Ustedes unos delincuentes, asesinos, terroristas. No, todos abrazados con él, tomándose la foto y celebrando la nueva paz de Colombia. Ese es más o menos el esquema de lo que pasó con la JEP y con las autoridades. Mi coronel, ¿podemos creer que fue sincera la expresión de arrepentimiento de las FARC ante los familiares de las víctimas? ¿O se trató simplemente de un montaje publicitario de este grupo criminal para lavar su imagen de narcoterroristas? Bueno, mi coronel, en lo personal, y creo que quienes estamos en esta sala lo entendemos, ahí no hubo ningún arrepentimiento, no hubo ningún reconocimiento, ni mucho menos hubo justicia de parte de Colombia, porque una cosa son unos delitos que se podrían de pronto asimilar al conflicto armado, pero otra es que se utilice un escenario como la JEP para hacer el lanzamiento de un libro en el cual la señora tiene todo el derecho a publicar lo que su esposo le decía, pero no para que lleve como trasfondo de la JEP utilizar ese acto para legitimar a los bandidos y dar a entender de que el gobernador los perdonó, cuando eso no es cierto, porque él fue asesinado sin que tuviera posibilidad de perdonarlos, y que más bien lo que hay que hacer es seguir adelante con ese esperpento de la JEP para que estos delincuentes sigan ocupando cargos en el Congreso de la República y sigan pontificando sobre la supuesta verdadera paz, mientras sus conciliábulos les ayudan a montar toda una narrativa para desarticular al mismo Estado que les da todas las garantías y avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Entonces Mi nos coronel, parece... Sí, mi coronel Villamarín, sí, señor. un datico ahí para que no, para dejarlo como registro y que no se nos olvide. La señora Pinto es bastante oportunista. La señora Pinto cabalga sobre el cadáver de su esposo, así como los hijos del señor Galán cabalgan sobre el cadáver de su padre. La señora, inclusive, no sé si usted lo mencionó, pero no, de pronto no lo escuché, fue la directora de la Unidad Nacional de Víctimas del presidente Santos, precisamente, manejando un presupuesto bastante grande y utilizando esa condición de víctima que nadie se la niega, pero precisamente para mantenerse vigente en la burocracia a nivel nacional con el Partido Liberal. Entonces, son datos que hay que dar posteriores. Bueno, muchas gracias, Andrés. Entonces vemos que en síntesis la posición de las FARC no fue de arrepentimiento, fue de manipulación y que hubo otras instancias como la JEP y otras personas que les facilitaron hacer ese show sobre un hecho tan atroz que no puede ser llevado al olvido ni que puede ser desconocido de la memoria histórica del país. Coronel, ¿cómo sucedieron los actos propagandísticos del calculado arrepentimiento de las FARC frente a las familias de los diputados secuestrados y asesinados a sangre fría por este grupo narcoterrorista?
Pues bueno, mi coronel, ya hemos visto aquí el lanzamiento del libro en la JEP, lo que agrega Andrés del nombramiento de la señora, la salida de este delincuente vestido de blanco como si fuera una paloma, hablándole al país con cara de yo no fui, y a este otro delincuente utilizando un lenguaje muy elaborado ante la Asamblea de Antioquia, llamándolos Duma, para que le vieran su nivel y proponiendo lo mismo que él dice cada vez que tiene la posibilidad que le dan espacio en el público. Sí, nosotros hicimos, pero es que tenemos que dar un paso adelante y mirar es quienes tienen su corazón podrido. Eso lo ha dicho muchas veces, ese es su discurso trillado. Entonces, lo que vemos aquí, para concretar su pregunta, es algo que es muy propio de los comunistas, que es atar un hecho con otro. Es atan un suceso con otro y arman todo un paquete. Y aquí lo que armaron fue un paquete para darle la vuelta al hecho. Y utilizaron seguramente el deseo de figuración de la señora, probablemente utilizaron eso, utilizaron el oportunismo politiquero de la Asamblea de Antioquia, que además podía gastar un montón de recursos ese día, tanto en esa marcha de reconstrucción de los hechos que se inventaron, como la exposición de estos bandidos. Utilizaron lo de la JEP y ahora de remate utilizan lo del perdón que les da el cura, que no debía ser cura, de RU, no mencionándolo siquiera en ese informe de las atrocidades que debía estar escrito ahí. Pero además ellos no lo trabajan solamente ahí. Si usted lee en el periódico Voz de los comunistas, jamás los cuestiona. Antes, al contrario, dice que son hechos del conflicto y que eso es culpa del Estado y que es el Estado y el Estado y el Estado y las fuerzas militares, y que si el Estado no matara a campesinos no ocurría eso, y le dan la vuelta. Pero también hay otros multiplicadores que son del Partido Comunista Clandestino, que están en el Congreso, están en otras instancias, y le cambian la narrativa y la versión al país. Ahora que venimos en el Ministerio de la Paz, dirigido por una señora que toda su vida ha sido activista comunista pro FARC, pues esperaremos que finalmente van a decir que los que asesinaron a los secuestrados no fueron las FARC, sino que fueron las fuerzas militares cuando entraron al campamento. A ese nivel podemos llegar. Entonces, todo calculado, todo metodológicamente planeado, algo que no hace el Estado respecto a esta memoria histórica y respecto al conflicto. Por eso los bandidos siempre sacan la ventaja. Bueno, mi coronel, ha llegado el momento de los valiosos comentarios analíticos de mi coronel Iván González, a quien le damos la palabra en este momento. Gracias, mi coronel. Pues para complementar el concepto de mi coronel Villamarín de que atan un suceso con otro, pues igualmente también atan la teoría filosófica y los criterios comunistas con la crueldad de los crímenes que cometen. Y ambas cosas, ambas ataduras, son siempre dirigidas para invertir la realidad. Que la realidad, lógicamente, y la verdad establecen la culpa. Pero para evadir la culpa, entonces, invierten el valor de los sucesos y el valor de las teorías para hacer creer que lo sucedido no sucedió, o que si sucedió y lo cometieron, era justificado, y por lo tanto entonces perdonable y llevado al olvido. De esa manera entonces están lavando sus sangrientas manos de crímenes y de muertes, de asesinatos, como si se tratara de un Pilatos. Y inculpando simplemente a la supuesta emocionalidad del pueblo y dejándole ahí al Jesucristo entonces lo que quisiera hacer con él. Y lógicamente la barbarie y el primitivismo del pueblo pues lo crucificó. Pero los comunistas y el Pilatus se lavaron las manos. Y todavía hay quienes les lavan las manos, que para no ser simplemente errático, digamos que se apellida de Rux. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel Alarcón, antes de darle la palabra a usted para leer los comentarios que he traído aquí para el final del programa,
leer unos apartes de una crónica que es sencillamente estremecedora. Y es una entrevista que le hace el periodista Simón Posada el 15 de julio al sargento Aranguren, quien ya estaba en proceso de retiro y por su situación de herido de combate y todas estas cosas, lo tenían trabajando en la oficina de desmovilización aquí en Bogotá para recibir a los terroristas de las FARC que se desmovilizaban. Y esta es la grandeza de este hombre, que sabiendo que eran los mismos que le han causado todos esos daños, los recibía, los orientaba, los acompañaba y les tramitaba su bienestar aquí en los hogares de paso mientras se desmovilizaban. Eso tampoco lo nombra el cura de Ru jamás en su informe, ni cuenta esa grandeza de los militares y de las víctimas de este conflicto. Entonces voy a leer unos apartes para que ustedes se den cuenta el drama que vivió este hombre allá y que vivió el gobernador de Antioquia y que vivió el señor Echeverry cuando los bandidos los asesinaron. Y escribe el periodista así, dice: el sargento Heriberto Aranguren toma mi mano, se lleva su cabeza y hurga su cráneo con sus dedos, con mis dedos. Siento una cicatriz y luego un agujero. Allí reposan 2 balas de AK-47 desde el 5 de mayo de 2003. Eran las 11 de la mañana cuando pelaba un bejuco con un cuchillo para hacerle un sombrero al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, con quien compartía cautiverio en un campamento del grupo guerrillero de las FARC cerca de Urrao, Antioquia. Con el cuchillo en la mano, Aranguren oyó un sonido y asustado alzó la mirada al cielo como si se hubiera aparecido un ovni, la gran sombra negra de un helicóptero arriba del follaje. Vio incluso cómo se abría la puerta y descendía una soga que quedó a 5 metros de altura del suelo empinado y fangoso del lugar. Vaya para la caleta, le gritó un guerrillero que estaba con él. El helicóptero, al ver que era difícil el descenso en esa zona, se retiró para aterrizar en un punto seguro a 20 minutos de camino del campamento. A lo lejos, Aranguren vio a Ricardo de Jesús Agudelo, alias el Paisa, hablar y señalar a los guerrilleros con la mano. Aranguren pensó que estaba asignándoles a qué secuestrados debían vigilar durante el escape, pero no. Con el primer disparo, Aranguren se metió de inmediato debajo de su cama que había construido con palma de macana. Vio las botas de alias El Pillo, un guerrillero paisa que ha sido sicario del cartel de Medellín. Le dio un tiro en la cabeza por encima de la cama, pero al ver que seguía vivo, disparó de nuevo. Aranguren sintió un golpe muy fuerte contra su cabeza y mucho calor, y un pitido que a veces regresa cuando se recuesta en su cama. Se quedó inmóvil, pero consciente y pudo oír cada uno de los disparos que dieron a sus compañeros. Recuerda que el gobernador de Antioquia gritó: muchachos, no nos maten. Estoy herido, ayúdeme, gritó Gilberto Echeverry Mejía, quien fue secuestrado junto al gobernador Gaviria el 21 de abril de 2002, durante una marcha que realizaban en Caicedo, zona rural del municipio del departamento de Antioquia. Bueno, y luego más adelante dice: regresen y verifiquen, ordenó el Paisa, y Aranguren oyó disparos otra vez. Sintió de nuevo los pasos de alias El Pillo, su verdugo, y la punta del cañón sobre su fosa poplítea, como se conoce a esa cavidad detrás de la rodilla. Esta vez, este nuevo disparo subió por su pierna, destrozó el fémur por completo y salió 3 centímetros de la línea de su cintura. Y luego volvió el silencio en la selva, acompañado por un pitido similar al que ataca a los rumberos en sus camas después de una noche de fiesta. Allí Aranguren pensaba en su hija y en tanto que había, y lo tonto que había sido por no haberse hecho matar antes de evitar los 4 años de secuestro. Tanto tiempo para terminar fusilado, pensaba sin saber que todavía estaba vivo después de 2 tiros en la cabeza y 1 en la pierna. Todavía no había pensado que las balas se habían deformado y perdido gracias a que las tablas de palma de la macana se lo han impedido. Pero esas tablas no solo le salvaron ser víctima más del AK-47, quizás el arma de fuego que más muertes ha causado en la historia, con más de 50 millones de unidades fabricadas en 18 países, capaz de alcanzar blancos hasta 285 metros de distancia. Ese tipo de madera, famosa por su dureza, le ayudó a pasar sus días en cautiverio.
Y luego relata otro poco de cosas y relata cómo fue que fue secuestrado. Él había sido secuestrado en Juan José Córdoba. Es una crónica muy interesante, ustedes la pueden leer en las dos orillas, es larga y está todo el relato más completo. Y de las cosas que relata es que cuando estuvo en la primera parte, lo tenían durmiendo en un cajón, que así lo llamaba, de 3 metros, con los soldados secuestrados y no tenían ninguna facilidad sanitaria ahí y los humillaban y los torturaban y lo único que les daban era plátano y arroz, no daban ninguna proteína, entonces se desnutrieron bastante y sufrieron muchísimo en ese secuestro. Y así relata un montón de hechos de cómo ocurrió tanto el secuestro como el asesinato, y es donde volvemos a insistir, porque el señor de Rub, que supuestamente hizo todos los votos de caridad, de pobreza y de castidad, no tiene para nada en cuenta estos testimonios, ni llama a estas personas, sino que se dedica a escribir todos los testimonios de lo que dicen los amigos de las FARC o los que supuestamente fueron víctimas de los mal llamados paramilitares. Punto de reflexión que dejamos ahí para escuchar ahora a mi coronel Alarcón con los comentarios escritos a este episodio tan cruel pero tan real del conflicto armado en Colombia. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Efectivamente, pues lo que hay para anotar daría para muchas horas y horas de intenciones, de lectura y de comentarios. Pero en el día de hoy es necesario recabar la necesidad de conocer la historia, de conocer todos estos eventos que son contados especialmente por los protagonistas, quienes la vivieron y quienes continúan en su mente estos hechos tan lamentables de la violencia comunista en Colombia. Solo quiero agregar las palabras de una de las víctimas que dijo en sus corazones, hablando en términos de los de las FARC, en sus corazones y en sus mentes jamás ha estado la verdadera intención de reparar las víctimas. Ustedes no pueden pasar de agache. Ustedes tienen la obligación con el país y con el mundo entero de reparar a las víctimas, porque sus crímenes no son menores de los que sucedieron en el Holocausto nazi. Y agrega, será la justicia divina las que le pase la cuenta de cobro. Eso es muy diciente porque no podemos pasar la página sin tener un arrepentimiento y tener una reacción de recuerdo de todas las personas que nos han antecedido en esta lucha por la paz del país en contra de la violencia comunista desatada en todo el territorio nacional. Pienso que para finalizar, mi coronel Villamarín, con todo su autorización, cederle la palabra o concederle la palabra a mi capitán Úsuga, que sé que tiene algo muy importante que agregar al presente programa del día de hoy. Claro que sí, mi coronel. Adelante, Andrés. Gracias, mi coronel Alarcón, gracias, mi coronel Villamarín. Simplemente detallitos para aportar también a la memoria. Uno, nosotros, la Marina, hablo como la Marina, perdemos un oficial ahí, que es el señor capitán, secuestrado como teniente, Alejandro Ledesma. Él era el comandante del puesto de Infantería Marina en Juradó. Había sido secuestrado en la toma precisamente de Juradó en el año 99. No sé, mi coronel, si usted ya habrá hecho el recuento sobre esa toma,
donde muere el señor teniente Edic Reyes, un gran amigo mío que me llevaba 2 años en la Escuela Naval de Infantería Marina, un gran valiente, un héroe de esa jornada. Pero entonces al teniente Alejandro Ledesma lo secuestraron y muere en esa acción. Se salva Vielard, un sargento viceprimero de la Infantería Marina, como lo comentó mi coronel Villamarín ahoritica, y pues fíjese, ellos eran secuestrados desde Jurado, y mire el movimiento hasta donde los habían llevado, hasta Urrao, hasta Murrí. Eso uno. Y lo otro, en la operación, recuerdo bien que dirigía no recuerdo cómo se llamaba la unidad, la verdad, pero era como el SECOES del momento, algo así. La FUDRA. Es probable, pero quien dirigía como esas fuerzas especiales era el posteriormente general Sergio Mantilla San Miguel, y el que entró directamente a la operación fue el señor, después coronel Padilla, que posteriormente sería director de la Escuela Militar de Cadetes. En ese momento era mayor. Él es el que entra con la tropa, y son interesantes, muy interesantes los relatos que ellos cuentan en lo que realmente pasa. Y adicionalmente, ya para finalizar, esas muertes, al menos la del gobernador de Antioquia, me consta que las demandó la señora Yolanda Pinto de Gaviria, viuda de Gaviria, y culpando precisamente, imagínense, al Ejército Nacional en una acción de reparación directa para cobrar como si hubieran sido culpa de las fuerzas militares, en específico del Ejército Nacional, esa situación y esas muertes. Hasta donde supe, había perdido en primera instancia, y el abogado de ella era quien hoy funge como secretario de Agricultura del departamento de Antioquia, el doctor Rodolfo Correa. Simplemente para esos daticos de la historia que también me parece importante que queden ahí en el repositorio que va quedando con la acumulación de los archivos que mi coronel tan sabiamente han hecho. No, pues muchas gracias, Andrés. Y otro detalle que también es interesante recordar aquí es que entre los soldados secuestrados había uno con problemas mentales. El señor ya psiquiátricamente se descompuso y los bandidos lo sabían y lo tenían de burlesco en el campamento y lo tenían amenazado de que lo iban a fusilar en cualquier momento. Y entonces el soldado se exasperaba y era agresivo con el resto de los compañeros, y no había forma de calmarlo porque ellos ni eran psicólogos, ni tenían los medicamentos, ni tenían la forma. Y los dos únicos que lo calmaban era el gobernador y el señor Echeverry, a quienes les tenía respeto por ser civiles. Pero este muchacho sufría muchísimo y fue uno de los primeros que fusilaron. Parece que lo fusiló directamente el tal Paisa. Otro detalle. Bueno, pues les agradecemos a todos hoy su participación. Creemos que hemos hecho una tarea interesante. Los invitamos a tomar todos, consumir un buen café, don Manolo. Y esta tarde nos vemos a las 6 con la continuación de esta actividad de análisis respecto a lo que plantea el señor Petro frente a las fuerzas militares, porque hay mucha tela para cortar, mucho punto para, valga la redundancia, puntualizar y seguir construyendo todo este trabajo de formación de estrategas y estadistas y la claridad de lo que realmente pasa en Colombia, para que no nos vendan ideas llenas de humo. Mil gracias a todos y un feliz día, y que Dios nos siga bendiciendo.